Muy buenos, hoy nos metemos de lleno con una de las figuras más importantes de la filosofía medieval, y que además es un peso pesado en bachillerato y en la PAU, Tomás de Aquino. Vamos a desgranar su pensamiento paso a paso para que todos los conceptos clave queden clarísimos. Vale, pues este es el plan de vuelo. Vamos a empezar por el contexto, luego el meollo de su pensamiento sobre fe y razón, las 5 vías, su idea del ser humano y, para rematar, la política. Con esto cubrimos todo lo esencial. A ver, para picar bien a Tomás de Aquino, primero hay que viajar al siglo XIII. Hay que imaginarse el panorama. De repente reaparecen en Europa todos los libros de Aristóteles. Una bomba. Su lógica, su forma de entender el mundo, chocaba de frente con muchas ideas de la teología cristiana. Y ahí, en medio de ese lío, es donde arranca todo. Claro, la pregunta del millón era esa. ¿Qué hacemos con este señor, Aristóteles, que era un genio, pero pagano? ¿Cómo puede ser compatible su lógica aplastante con la revelación divina, con la fe? Era un auténtico rompecabezas. Y bueno, Tomás de Aquino se arremangó y dijo, a ver cómo encajamos estas piezas. Todo este esfuerzo se conoce como la escolástica. Y ojo, que es un punto importante. La escolástica no le tenía miedo a la razón. Al revés, su objetivo era precisamente usar la filosofía, sobre todo la de Aristóteles, como una herramienta para entender mejor la fe, para demostrar que no era algo irracional. Y llegamos al corazón de su pensamiento, al tema que, cae en los exámenes sí o sí, la relación entre la fe y la razón. La gran jugada de Tomás de Aquino es decir que no hay conflicto, nada de eso. Propone una síntesis, una armonía. Para él son como dos caminos distintos, pero que al final llevan al mismo sitio, a la verdad, con mayúsculas. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues Aquino lo deja muy claro. La razón es el conocimiento desde abajo, parte de lo que experimentamos con nuestros sentidos, de lo que podemos tocar y ver. La fe, en cambio, es el conocimiento desde arriba, viene de la revelación de Dios. Son dos métodos diferentes, cada uno con su campo de juego, pero ambos legítimos. Entender esta separación es la base de todo. Esta frase lo resume todo. Es la piedra angular de su sistema. Lo que viene a decir es muy potente. Si la verdad es una y viene de Dios, entonces es imposible que la razón y la fe se contradigan de verdad. Si parece que chocan, es que algo hemos hecho mal. O hemos razonado de forma incorrecta o estamos interpretando mal la fe. No hay más. Y esta idea es oro puro para cualquier pregunta de desarrollo. Y la cosa se complica, pero para bien. Tomás de Aquino dice que hay una zona donde la fe y la razón se solapan. Hay verdades, como que Dios existe, que se pueden demostrar con la pura lógica. Son los llamados preámbulos de la fe. Entonces, ¿por qué las reveló Dios también? Pues muy sencillo, para que todo el mundo pudiera conocerlas, no solo los filósofos que tienen tiempo para darle al coco. Para que fueran accesibles para todos, sin dudas ni errores. A ver, esta frase hay que grabársela a fuego. La razón es la sierva de la teología. ¿Qué significa? Pues que, aunque la razón tiene su propio campo y es autónoma, al final está al servicio de un fin mayor. Si un razonamiento filosófico lleva a una conclusión que choca de frente con un dogma, la fe da un toque y dice, oye, revisa los cálculos porque por ahí no se va bien. No es que la fe aplaste la razón, sino que la orienta. Bueno, y después de toda esta teoría vamos a ver la práctica. ¿Cómo usa Tomás de Aquino la razón para ayudar a la fe? El ejemplo más famoso y otro clásico de examen son las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Es el ejemplo perfecto de la filosofía aristotélica puesta a trabajar. Y aquí va un truco para no liarse y para clavarlo en el examen. Las 5 vías, aunque parezcan diferentes, tienen todas la misma estructura, el mismo esqueleto. Primero parten de un hecho de la experiencia, algo que vemos. Segundo, aplican un principio de causalidad, que es pura lógica aristotélica. Y tercero, llegan a la conclusión de que no podemos irnos al infinito hacia atrás con las causas, así que tiene que haber una causa primera. Y esa causa, la llamamos Dios. Si se pilla este esquema, se tienen las 5 dominadas. Ahí están. La primera, a partir del movimiento. La segunda, de las causas. La tercera, de que las cosas son contingentes, o sea, que existen pero podrían no hacerlo. La cuarta se fija en los grados de perfección que vemos en las cosas. Y la quinta y última, en el orden y el diseño del universo. Caminos distintos, pero todos, como decíamos, llegan al mismo destino. Vale, dejamos el tema de Dios y nos centramos ahora en el ser humano. La antropología, y aquí vemos la misma estrategia de nuevo. Tomás de Aquino coge el modelo de Aristóteles y digamos lo cristianiza para que encaje con la doctrina. Siguiendo a Aristóteles, para Santo Tomás, el alma no es como un piloto en una nave o un fantasma en una máquina. No, el alma es la forma sustancial del cuerpo. Es lo que hace que un trozo de carne y huesos sea una persona viva. Son inseparables. Este concepto es el hilemorfismo, o la unión sustancial, y son palabras clave que hay que usar en un examen.
La idea de unidad es total. No somos una suma de dos cosas, alma más cuerpo. Somos una única sustancia, un compuesto. El alma, de hecho, necesita el cuerpo. Pero claro, aquí la teología cristiana tiene algo que decir y Tomás de Aquino tiene que hacer un ajuste muy importante. Y aquí está el giro. Además de ser la forma del cuerpo, Tomás de Aquino defiende que el alma es también una sustancia espiritual. Y esto es fundamental, porque al ser una sustancia, puede existir por sí misma. ¿Y qué significa eso? Pues que es inmortal. Puede sobrevivir a la muerte del cuerpo, algo que la fe cristiana exige y que el aristotelismo puro no garantizaba del todo. Perfecto. Pues ya hemos visto la relación fe, razón, a Dios y al ser humano. Vamos a la última parte, la política. ¿Cómo se organiza la sociedad según este esquema? Pues como no podía ser de otra manera, con una jerarquía muy clara de leyes que baja desde Dios hasta el último ayuntamiento. En lo más alto de la pirámide tenemos la ley eterna. Pensemos en ella como el software, el plan divino con el que Dios ha diseñado y gobierna todo el universo. Es el orden racional de todo lo que existe, tal y como está en la mente de Dios. Un escalón más abajo está la ley natural. Y aquí, mucha atención, porque es un concepto central. La ley natural es la participación del ser humano en esa ley eterna. Es la parte del plan de Dios que podemos descubrir usando nuestra propia razón, sin necesidad de que nos la revelen. Es esa brújula moral interna que todos tenemos que nos inclina a hacer el bien y a evitar el mal. Y en la base de la pirámide tenemos la ley positiva, o sea, las leyes que hacen los gobiernos, las que salen en el boletín oficial del Estado. Para Santo Tomás, para que una de estas leyes sea justa, tiene que estar de acuerdo con la ley natural. Y si no lo está, si va en contra de esos principios básicos del bien, no es una ley injusta, es que directamente no es ley, es una corrupción de la ley. Esta cita lo clava, resume la relación entre Iglesia y Estado. A ver, el Estado tiene su autonomía, se encarga de las cosas de este mundo, de organizar la sociedad para el bien común. Pero, como el objetivo final, el más importante del ser humano, es la salvación, un fin espiritual, el Estado debe someterse a la Iglesia en esos asuntos. El poder terrenal, al final, sirve al poder espiritual. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas, de esas que vienen genial para rematar un buen examen. Todo el sistema de Tomás de Aquino es una obra de ingeniería intelectual para crear armonía, pero si la razón, al final del camino, siempre tiene que acabar dándole la razón a la fe, ¿es de verdad un camino autónomo o es una libertad vigilada? Ahí lo dejamos, una reflexión perfecta para cerrar el tema.